en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5 y versículo 1. Primera Pedro, capítulo 5, versículo 1. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Mire qué palabra tan linda para los pastores. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Apacentad, versículo 2, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Sabía eso? ¿A qué se olvida? Cada vez que viene un achaque, un golpe, se olvida. Se olvida. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, a veces nos olvidamos hasta la venida del Señor. Tenemos todos los planes habido y por haber, menos que el Señor viene. Y el príncipe de los pastores vuelve. Y ustedes van a recibir la corona incorruptible de gloria. Estoy seguro que ese día vamos a decir, qué burros, ¿por qué no disfrutamos de esta verdad? ¿Por qué no la creímos? ¿Por qué no la vivimos? Hubiera sido tan distinto y es tan distinto cuando vivimos esta verdad. Viene el príncipe de los pastores, hermano, y te va a dar la corona incorruptible de gloria porque a Él le ha placido hacerlo así. A Él le encanta hacerlo así, es su deseo. La gloria es de Él, pero Él nos comparte un pedacito de su gloria. Porque la gloria que el Padre le dio nos ha dado a nosotros. Evidentemente hay un mandato aquí de apacentar la grey de Dios, el pueblo de Dios, ese pueblo que el Señor nos ha dado, cuidando de ella, no por la fuerza. Los pastores no somos caudillos, ni somos dictadores, no por la fuerza, no obligando a nadie, ni directa ni indirectamente, no amenazando a nadie, ni siquiera esa amenaza tan terrible que algunos siervos de Dios sin maldad, creo, pero que emplean el argumento del infierno para espantar a la gente, el argumento triste de que la salvación se pierde a fin de que los creyentes no se desmadren y teman a Dios. Eso es apacentar por la fuerza, por el temor, la fuerza del temor. Hay sectas mundiales que se sostienen, se propagan, se extienden por la fuerza del temor. Jesús no predicó el terror, dijo cosas terriblemente serias. Habló del cielo, habló del infierno. Los apóstoles también lo hicieron. No por eso vamos a ocultar el mensaje para que la gente siga contenta, pero vamos a emplearlo en el temor del Señor, en la gracia que Dios tiene que darnos para hablar de estos temas tan terribles. Yo recuerdo un siervo de Dios que se jactaba de haber tenido un sueño o varios sueños terroríficos acerca del infierno. Y lo contaba con una gracia que a mí me hacía espantar. Nunca el Señor habló
con gracia sobre el infierno, ni hizo chistes sobre el infierno, ni lo tomó a broma, ni lo usó como una amenaza contra los enemigos. Pero sí lo enseñó, sí lo enseñó, sí lo enseñó. Lo tenemos en las Escrituras. No por fuerza, sino voluntariamente. La Escritura dice, una Escritura antigua, al pueblo, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente el día de tu poder. Demos la palabra de Dios, traigamos la presencia de Dios. Y el resultado es un pueblo que se ofrece al Señor voluntariamente. No por la fuerza, no por ganancia deshonesta. Ya sabía el apóstol qué es lo que iba a pasar en el transcurso de los siglos. No esa tentación de quizá conseguir lo que no conseguimos en lo secular, conseguirlo nada menos que con las cosas santas, sino con ánimo pronto, sin fastidiarnos, sin cansarnos de hacer el bien. Acuérdense ese texto, no se cansen de hacer el bien, a su tiempo van a cegar. Si no hubieran desmayado, si desmayamos no cegaremos, vamos a perder la cosecha. Con ánimo pronto. Otra vez dice, no teniendo señorío, sino siendo ejemplos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vaya ministerio que el Señor nos ha dado, hermanos queridos. Vaya ministerio. Como todos los ministerios, pero acá en el caso concreto se está refiriendo al ministerio pastoral, que a veces es tan ingrato, a veces es tan cansador, a veces llega el momento que parece que uno va a explotar, ya no da más. Lo que papi nos ha contado anoche, cuántas veces nos ha pasado, y no somos tan viejos. Según él dice, yo soy muy joven todavía, pero ya le gané, muchas veces ya tiraba la toalla, creía que ya no servía para nada. El enemigo viene a atacar, a acusar, a hostigar. Pero nos hace bien repasar 1 Pedro capítulo 5. Que sigamos así, que no nos mueva, que no nos mueva. El único que nos tiene que mover es el Espíritu Santo. Que no nos mueva el enemigo de nuestro lugar. A veces nos mueve. Nos hace enojar. Acuérdense que un día lo movieron a Moisés. Era inconmovible Moisés este. Y lo hicieron irritar, lo hicieron pecar. Que no nos mueva el enemigo, que no nos mueva. Con todas sus acusaciones, con todas sus mentiras. Hay momentos que vemos la obra, es un espanto. Y a los 5 minutos que el Señor tocó el corazón nuestro, vemos una hermosura, el mismo lugar, la misma obra. Cuidado, que no nos mueva. Que no nos mueva. Y que podamos guardar esta esperanza. No es un pecado pensar que ahora hay una corona incorruptible de gloria, en particular para los pastores, pero también para todos los que sirven al Señor con fidelidad. Si se lo decimos a toda la iglesia, decimos la verdad. Está en la parábola de los talentos, está en otras enseñanzas del Señor. Se ve que el Señor se goza en recompensar a los suyos. Y lo hace, dice la Biblia, porque es bueno, porque nos ama, porque se siente feliz de que compartamos su gloria. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aleluya. ¿De verdad que no piensa eso? Nunca piensa eso, ¿no es cierto? Siempre piensa en el timbre que le toca, en el teléfono que suena, la madrugada que hay que salir, el que hay que buscar, los problemas, los que hablan mal. Gloria a Dios. Un día va a terminar toda esta historia. Hablaron más del Señor también, no saca problema. Un día terminará esta historia y el príncipe de los pastores va a venir a darte la corona incorruptible de gloria. ¿Lo crees o no lo crees? Si no lo crees, peor. Para ti. Él lo va a hacer. A Él le complace. Será parte de la fiesta. Él será el centro, pero Él como esos emperadores, esos reyes de media humanidad, pero a la manera de Dios. Será generoso con su pueblo.
y te bendecirá infinitamente más de lo que has hecho. Lo has hecho en lo poco, te dará lo mucho. Lo has hecho por un tiempo, te lo dará por la eternidad. Gloria a Dios. Es verdad que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Es verdad que aún con los sufrimientos disfrutaríamos de las cosas que ha prometido Dios para aquellos que le aman. Y mis hermanos, no tenemos que perder estas cosas, porque harán que nuestro servicio, nuestra carga sea más ligera y seamos renovados en la gracia de Dios. Dios nos ha dado el mandato de apacentar. Nadie lo hace porque se le ocurre. Nadie toma para sí esta honra, ninguno de los que hemos ordenado en el ministerio esta mañana lo hace porque nos lo pidió. Hay gente que dice que merece tener un ministerio determinado. Pues así no funciona el reino de Dios. Funcionamos dentro del cuerpo de Jesucristo. En el cuerpo de Cristo hay autoridades que ha puesto el Espíritu Santo. Hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y estamos sujetos a ellos. Puede ser que nadie nos entienda. Puede ser que nosotros no entendamos nada. Puede ser que tengamos que esperar y confiar. Puede ser que nunca llegue lo que nos parece. Y el Señor tiene otra cosa para nosotros. Pero mi hermano, jamás salirnos del cuerpo de Cristo buscando mejor suerte en otro lugar. Si salimos de un lugar es por mandato del Señor, exclusivamente, sin ninguna otra connotación. Salimos cuando el Señor nos saca para otra obra, en otro lugar. Pero jamás por nuestro desacuerdo en que no hemos sido reconocidos lo que creemos que nosotros somos. Estamos sujetos al cuerpo de Cristo. Dios nos ha mandado a apacentar. Dios nos ha llamado. Cada pastor seguramente podría dar testimonio de cuando el Señor lo llamó. En muchos casos desde chicos, adolescentes. Algunos desde antes de nacer, como decíamos ayer en el caso de Samuel. Dios ha llamado. Si no, no estaríamos en la obra. No estamos por nuestra cuenta. Nadie lo hace por propia determinación. Pero otra verdad es que Dios es el que señala el rebaño. Aquí se hizo mención a oportunidades que ofrece el mundo cristiano, sobre todo en los países libres. Ese lujo nos lo podemos dar en los países libres. En los países donde hay persecución se puede hacer lo que se puede hacer a riesgo de la vida. Y pienso que las motivaciones se van purificando en ese caso. Pero en los países libres los siervos de Dios hacen ofertas, algunos sangre, sudor y lágrimas, pero otros ofrecen coche, casa, sueldo, un área importante para trabajar. Y ¿quién no es el siervo de Dios que no ha recibido una oferta? Para otros campos, para otra oportunidad. Mira, tu ministerio se vería multiplicado allí donde estamos ofreciendo. Mis hermanos, siervos de Dios y futuros siervos de Dios, la grey que tenemos que apacentar es la que el Señor ha puesto delante de nosotros. El único que puede cambiarlo es el Señor. Y que esté seguro que es el Señor, no sea el señor dólar, ni sea el Señor bienestar, ni sea el Señor me conviene. Que la voluntad de Dios sea clara, esté confirmada. Pero Dios es el que designa al pueblo al cual tenemos que ministrar. Hay hermanos que dirán que qué mala suerte que tuve yo con el pastor que me designó, pero lo ha puesto el Señor.
En nuestro caso los ha puesto el Señor. No podemos elegir. Bueno, ¿qué me gusta más? Como ya dijimos en una oportunidad, queremos que nos guste hacer la voluntad de Dios. Queremos que la voluntad de Dios no nos suene a terrible, a triste, a pesada. Ni aún en el caso extremo que vivió el Señor cuando clamaba al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Estaba horrorizado. Si usted alguna vez tuvo miedo, él estaba espantado. No eran los clavos lo que le afligían, estoy de esto absolutamente seguro. No era la cruz con su horror de muerte. Al fin y al cabo, millones y millones han sido ejecutados en la tierra, algunos de una manera horrorosa y por nada. Era saber que tenía que tomar nuestros pecados en su cuerpo y recibir la justicia de Dios, la ira de Dios sobre él. Y se espantaba. Pero aún en ese momento, que no hay otro momento igual, él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y había dicho ya antes, el hacer tu voluntad, Dios mío, me gusta, me agrada. ¿Cómo le va a agradar el horror? Como alguien dijo también hace unos días, le agradaba lo que había detrás de la cruz y sabía que lo iba a conseguir a través de la cruz y que el Padre le había dado para que consiga por su pueblo. Aleluya. De manera que Dios es el que señala el rebaño, no es elección nuestra. Debemos oír su voz y hacer su voluntad. Qué lindo es saber lo que el Señor nos ha puesto. ¿Qué es lo que Él nos ha mandado? El rebaño está compuesto de discípulos del Señor. Realmente la Biblia no presenta otra categoría de hermanos. Hoy, vuelvo a repetir, quizá por el hecho de vivir en libertad, muchas cosas se ven afectadas. Y en las iglesias cada vez hay más hermanos que se sienten más creyentes y ojalá fueran creyentes. A veces algunos no lo son, pero simpatizan. Son captados por estrategias para conseguir que hermanos se involucren, otros por necesidad. Pero se sienten creyentes, ellos no se sienten discípulos. No es tanto el caso nuestro. Pero saben que el discípulo no puede hacer lo que le parece, tiene que hacer lo que dice su Señor. Y el creyente también. No hay un mandato para los creyentes comunes y un mandato para los discípulos. Cuando el libro de Hechos habla de los creyentes de la iglesia primitiva, muchas veces dice los discípulos. Y no está hablando de los 12, está hablando de los discípulos, de los cristianos. Dios quiere que seamos todos discípulos, pero tenemos que reconocer que en la práctica no es así. Aún en las Escrituras vemos que no es así, en todo el tiempo. Hay distintos aspectos de los discípulos. ¿Cómo es la grey del Señor? Hay una parte de la grey del Señor que está compuesta por los pobres. Hay un texto en Juan 12:8 que dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Aquí en este caso concreto de Juan, no está hablando meramente de los pobres espiritualmente hablando, está hablando de los pobres que no tienen lo necesario para vivir. Está hablando ahí de lo que dijeron algunos, es un desperdicio, esto que se ha hecho, esta ofrenda que le han hecho al Señor. Y el Señor les dice, ellos dijeron, este dinero podía haberse dado a los pobres. El Señor dice, a los pobres lo van a tener siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendréis. Esta
esta mujer ha hecho una buena obra conmigo. Pero yo lo quiero emplear no en el término exacto que está allí dicho, sino en el hecho de que en la iglesia hay pobres, no pobres monetariamente hablando, sino pobres en su vida espiritual. Que nosotros no podemos poner en duda la legitimidad de su fe en el Señor, pero a veces se ve muy poco esa fe en el Señor. Son hermanos que siempre tienen problemas. En alguna medida creo que la mayoría de nosotros hemos sido pobres al empezar el camino. No entendíamos muchas cosas, cuestionábamos otras. No nos sentíamos bien, no estábamos a gusto. Hoy termina esto con me cambio de iglesia y voy a otro lado. Pobres en su vida espiritual, en ese sentido lo quiero emplear. Hay discípulos que no parecen discípulos, son muy pobres. Y por emplear los términos del Señor, aunque no se refiera exactamente a la misma cosa, siempre los habrá en la iglesia del Señor. Algunos porque son nuevos, han venido con grandes necesidades. Y la mayoría de nosotros hemos venido a la iglesia del Señor por necesidad, así que no los acusamos. Algunos han venido por necesidades en su cuerpo, necesidades en su familia. Algunos con cada lío tremendo. Otros hemos venido al Señor por la necesidad espiritual. Teníamos miedo al infierno. No hemos venido por amor al Señor, hemos venido por miedo al infierno, para huir del infierno. Y el Señor nos recibió. Pero el Señor quiere que dejemos esa condición de pobres. Esa manera de ser que tenemos al entrar por la puerta. Entramos como unos pobres pecadores que somos. Eso está bien. Para eso está la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El problema, mis hermanos, es cuando seguimos siendo pobres toda la vida. Así no se solucionan los problemas y nunca se solucionan las necesidades. Ni de afecto, ni económicas, porque esa pobreza espiritual nos impide echar mano de la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Se imagina un creyente que no está agradando a Dios, pero viene a todos los cultos, pero es una buena persona. No estamos hablando mal de la persona, estamos hablando de un problema de fe. Y si no creemos a la palabra de Dios, nuestra vida va a ser pobre. Puede ser que seamos creyentes, habremos recibido la salvación del Señor, que seamos fieles también, puede ser. Pero si no somos ricos en fe, como dice la palabra de Dios, seremos pobres toda la vida. Y mis hermanos, es hora que dejemos la pobreza espiritual y avancemos en el camino del Señor. Decíamos al ungir al hermano Jorge Diarte, ¿quién lo hubiera pensado? Y yo hice referencia a algo que dijeron de mí. Y creo que todos nosotros tenemos una historia parecida, ¿no? ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Quién hubiera pensado que el religioso aquel de Pablo, más malo que la peste, iba a ser el apóstol Pablo? Hermano, lo importante es que cambiemos y que sigamos cambiando y que sigamos avanzando en este cambio que Dios está operando en nuestra mente carnal, dándonos una mente espiritual para vivir de otra manera. No se lo pierda, hermano. Es triste porque no va a haber otra oportunidad de vivir acá en la tierra. Usted está desesperado para que terminen los conflictos, pero si esta es la oportunidad que tiene de ejercer la fe y de vivir por la fe y de glorificar a Dios. Y si me viene lo que venga, gloria a Dios. Estaré en sus manos, no aparte de su mano. Y sus manos manejan el universo entero, no se preocupe. Gloria a Dios. Pero en la grey del Señor hay pobres. Algunos porque son nuevos,
otros porque se quedaron. A los nuevos que sigan adelante, los que se quedaron, tienen la oportunidad todavía de avanzar. Pero también dentro del rebaño que el Señor nos ha dado pastorear, hay hermanos que no tendrán ministerios de gobierno, de Efesios capítulo 4. No serán ni apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni pastores, ni maestros. Quizá es el grueso de los que componen el rebaño. Son la fuerza del rebaño. El hecho de que no sean pastores o apóstoles no quiere decir que tengan vedada la entrada a la relación con Dios. Es posible que algunos de ellos tengan una relación mayor que muchos de los que tienen un ministerio de gobierno. El Señor vio a una mujer que ponía una moneda increíblemente chiquita allí en el lugar de las ofrendas y dijo: esta ha dado más que todos. Dios tiene un ojo que no tenemos nosotros para juzgar a los hermanos. Damos gracias a Dios por el grueso de los hermanos, que a lo mejor jamás serán ni pastores, ni apóstoles, ni profetas, ni maestros. Sin embargo, son gente valiosísima que bendicen el cuerpo de Cristo, que aman a Dios, que tienen comunión con Dios, que tienen olor a Cristo y en su vida, en su hogar, se percibe esto. Damos gracias a Dios. No nos engañemos, vamos a tener mucha sorpresa con esos hermanos. Algunos a lo mejor muy sencillos. Jamás los vimos decir cosas grandiosas. Algunos de ellos con una vida de intercesión impresionante. Cada día clamando a Dios en el Espíritu. No religiosamente, sino el Espíritu. Realmente clamando a Dios, bendiciendo la obra, bendiciendo a los obreros, bendiciendo el nombre del Señor, adorando al Señor. Sin traer ningún cartel, se cierran en su casa por emplear las palabras del Señor. Nadie se entera de lo que están haciendo. Pero han adorado al Señor, han amado, han intercedido. ¿Sabe qué corona tendrán? Estos aman su venida también. Aleluya. Y constituyen quizá el grueso es este y no los pobres. Estamos en eso. Gracias a Dios. El grueso son hermanos que toman con cariño, con responsabilidad, su pequeña, grandiosa tarea y la cumplen con fidelidad. No lo dicen a nadie, no lo publican a nadie. No están molestos buscando un lugar en la iglesia, han encontrado su lugar. Alabado sea Dios. Eso constituye el grueso de nuestro trabajo. Pero por último tenemos que reconocer que también en nuestra congregación hay aquellos que tienen un llamado a un ministerio de gobierno del cual participamos los pastores, los pastores, los evangelistas, los profetas y los apóstoles. Ellos también forman parte de nuestra congregación. Y a ellos también tenemos que ministrarles. Nunca me olvido una visita que nos hizo el hermano Listan a Casa Bíblica hace muchos años. Y él se quedó un poco pensativo cuando se enteró del trabajo que estábamos haciendo en la Casa Bíblica. Nos visitó en la Casa Bíblica. Y dijo estas palabras, yo estaba así que no me lo contaron. Pensar que en las iglesias es difícil que surja un pastor, porque nosotros enseguida le ponen el pie encima para que no surjan. Y tienen que irse, hacer una división y empezar otra congregación más. Y mis hermanos que estamos no en el siglo, porque ya viene del siglo pasado, viene de largo, pero el siglo pasado creo que ha sido fenomenal. Estamos en la época de las divisiones. Cada uno hace su propio rancho.
Y esto ha contribuido, en lugar de haber trabajado con los que estaban en la congregación, han hecho que se vayan los que están de la congregación y que aspiran a un ministerio espiritual. La Biblia dice, si alguno apetece obispado, que es precisamente este ministerio espiritual de gobierno, buena obra desea. Gracias a Dios no es lo que generalmente nos aqueja a nosotros, pero en eso estamos. Tenemos que reforzar este trabajo todavía. Alguien dirá, ¿qué tiene que ver esto con la obra misionera? Porque así se van a formar los siervos de Dios que van a ir al campo misionero después. No tenemos una fábrica de pastores ni una fábrica de misioneros. Tenemos lugares de preparación, pero el título lo da el Espíritu Santo. Y la preparación la da el ejercicio en la congregación y fuera de la congregación. Y en esto tenemos que intensificar. Tiene que ver con la obra misionera. El problema de la obra misionera más grande no es el dinero. Nunca el Señor dijo, rogad al Señor que envíe dinero para que puedan viajar mucho. La oración es otra. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay entidades que poseen cantidades extraordinarias para hacer la obra misionera y no tienen obreros. Me contaron una vez, no conozco el caso concreto, pero de una organización en Corea. Ustedes saben que en Corea el evangelio se ha extendido de una manera sorprendente y hay cosas maravillosas en Corea. No estoy hablando ahora de una cosa maravillosa, sino esas secuelas, esas cosas que quedan a veces. Una organización que tenía un edificio de 10 pisos dedicado a la obra misionera, con empleados. Y me dijeron que tenía 3 obreros en el campo misionero. Nosotros tenemos los obreros y no tenemos el edificio. Así que el problema no es el dinero, circunstancialmente puede ser. Es un desafío que Dios hace a nosotros, todo lo que quiera. Pero ruego que el Señor dejó para nosotros, es rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y no es porque Dios no los quiera mandar. Dios llama multitudes, pero finalmente escoge a muy pocos. Muy pocos están preparados para la obra. El esfuerzo gigantesco que tiene que hacer la iglesia del Señor, que tuvo que hacerla en todos los siglos, pero que tiene que hacer sobre todo de aquí en más, es preparar obreros para la mies. Es que no es fácil, exige mucho de nosotros eso. Exige mucho de nosotros. Y a esto es que queremos referirnos finalmente. Nosotros tenemos que buscar a esos futuros obreros. Si no lo buscamos, no lo vamos a encontrar nunca. Tenemos que descubrirlos. Para eso nos ayudarán los hermanos que nos cubren. Tenemos que entrenarlos. Tenemos que alimentarlos. Y finalmente darles un lugar junto a nosotros como compañeros. Esto es precisamente a lo que se refería el evangelista Anacondia. No encuentran lugar en muchas iglesias. Aquellos a quienes el Señor ha llamado y se están preparando y están ansiosos por servir al Señor, no encuentran lugar. Y muchos de ellos terminan yéndose, provocando una nueva herida en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo sufre cada vez que hay divisiones. Y como escuchamos estos días, hay divisiones que hace el Espíritu Santo. Yo sé que hay hermanos que se hubieran metido con Abraham y con Lot para pacificarlos y para que sigan juntos. Y el Espíritu Santo quería separarlos porque tenía que tratar separadamente a Lot. A Lot le esperaba un tremendo camino que no hubiera podido pasar si estaba Abraham al lado de él. Y Dios lo trató.
Y la Biblia no dice cómo terminaron, pero seguro que terminaron en paz. Y profundamente relacionados Abraham y Lot. Lot sin nada. Y Abraham con toda la bendición de Dios. Hay divisiones que hace el Espíritu Santo. No podían seguir juntos. Y Dios cortó esa relación que había. Pero le aseguro que hay millones de divisiones que hace la carne, el mundo y el diablo. Y de eso estamos hablando. Lo que el Señor hace soberanamente no podemos oponernos. Nos va a lastimar, nos va a doler. Pero es muy triste que Satanás esté empeñado en seguir dividiendo la iglesia del Señor y ofrezcamos un espectáculo muy lamentable. Heridas por todas partes del cuerpo de Cristo, por las diferencias entre ellos. Como si no estuviera escrito en Juan. Señor, quiero que sean uno, como tú en mí, como yo en ti, yo en ellos, tú en mí, para que sean muchos. No, para que llenen la 9 de julio, no, eso está bien, no estamos en contra, estamos contentos. Pero eso es por arribita, hermano. La unidad va mucho más abajo. Para que sean perfectos en unidad. Aleluya. Las divisiones son una herida en el corazón del Señor. Si usted ama al Señor, sepa, cuando provoca una división, está hiriendo el corazón de Dios. Se entristece el corazón de Dios. Nuestro paso por el mundo es fugaz. Parte del trabajo lo hacemos directamente nosotros con la membresía a quienes apacentamos, como decíamos al principio. Pero la parte más importante, mis hermanos, es la parte que casi no se nota. Y es el trabajo que hacemos levantando aquellos hombres, aquellos ministerios que el Espíritu Santo ha señalado entre nosotros y que nosotros tenemos la obligación de levantarlo junto a nosotros para que glorifiquen a Dios y para ser enviados cuando llegue su momento al campo. Lo más importante es lo que hacemos con los que seguirán, con los que nos seguirán. El Señor dijo en una oportunidad, no puede ser mayor el discípulo que su maestro. Y todavía está escrito eso. Y le digo una verdad, jamás vamos a ser superiores a Cristo Jesús. ¿Sabía eso, no? Ni siquiera como Él es. Seremos un reflejo de esa maravillosa persona que nos amó y que es el Hijo de Dios, que vino en carne y que ascendió a los cielos. Ninguno de nosotros llegaremos a la estatura de Cristo solos. Creo que junto con la iglesia sí, es un misterio eso. Pero mis hermanos, nuestros discípulos tienen que llegar más allá de donde llegamos nosotros. El éxito de nuestro trabajo será que ellos sigan adelante con lo que nosotros hemos hecho y no se queden ahí. ¿Ha visto? No, llegó hasta ahí nomás, no quiero que pase. En la obra nos van a superar, porque esperan días de gloria para la iglesia del Señor. La gloria postrera de la iglesia será mayor que la primera. Aleluya. Muchos esperan, sueñan, viven, piensan cuándo va a venir el anticristo. Ahora puede ser, ahora puede ser. Uy, los acontecimientos finales ya están temblando. Otra vez estamos pensando lo negativo, no lo que viene. Jesús viene. Y la gloria de la iglesia va a ser mayor que la primera. Y nos tocará vivir ese tiempo. No se piense que está tan lejos, ¿eh? No se piense, se va a llevar una sorpresa muy grande. Que tienen que pasar cosas, sí, pero Dios hace así y se hacen las cosas.
No se piense que falta tanto tiempo. Deje de pensar en el anticristo y piense en la gloria postrera que le va a tocar vivir. El mundo bramará, se caerá Manhattan, se caerá... Iba a decir la Torre Eiffel, a ver si después me sale y me meten preso. A ver si me meten preso todavía. A decir, este sabía, ya lo dijo. Pero usted sabe que todo es vulnerable ahora. Todo es vulnerable. Lo que creíamos que era seguro se acabó. Qué bien nos hacen los creyentes de paso que miramos de costado, decíamos, si tuviéramos unos millones de dólares, qué bien que lo pasaríamos. Gente riquísima que se ha quedado en la calle ahora. Y gracias a Dios sí conservó su vida. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La seguridad tampoco. La seguridad es la torre fuerte, el nombre de Jehová. Pero hermanos, vienen días de gloria para la iglesia. Así como está la iglesia, sí, porque ni yo ni usted va a levantar la iglesia, la va a hacer el Señor. Aleluya. Lo ha escrito, lo ha dejado escrito. Él no va a venir en medio de la confusión para unirnos, porque sabe, estamos todos divididos. No, Señor. En Pentecostés no vino en medio de la división. Vino con hermanos que estaban unánimes y juntos. Y le digo, mi hermano, entérese que hay hermanos, que hay líderes, que hay pastores, que hay siervos de Dios, que hay hermanos sencillos, que no son divisionistas, que quieren estar juntos con todo el pueblo de Dios y que están esperando la venida del Señor. Mucho más de lo que usted se cree y de lo que yo creo. Hermanos que están esperando la venida del Señor adecuadamente. Esperando como debemos esperar al Señor, no esperando al Señor en medio de divisiones, de cuestiones. Hermanos, tenemos que preparar una generación que va a superarnos a nosotros. No les pongamos el pie, ayudémosles. En lugar de que tengan que irse de nuestro lado, que los abriguemos. Muchas veces me ha gustado pensar, y ya estamos a punto de terminar, me ha gustado pensar qué distinto hubiera sido si Saúl, ya defenestrado, hubiera podido, porque no lo sé si podía, pero es responsable de eso, hubiera podido decir, a David le dan 10.000, a mí 1.000, a mí me tienen muy poco en cuenta. En lugar de ponerse loco como se puso y tirar ese lanzazo y querer matarlo a David, hubiera dicho, David, ven para acá. Yo quiero ayudarte en esto que Dios ha dicho que va a hacer con tu vida. La historia sería otra, ¿no? El ministerio de David hubiera tenido participación en el ministerio de Saúl. No la tuvo, no la tuvo. Los celos, las envidias, la furia, el horror, la guerra aquí adentro, no cesó. Y hasta el último día lo quiso matar, hasta que Dios lo mató a él. No necesitamos una espada para matar esa guerra que tenemos adentro. Saúl se terminó cuando cayó en el campo de batalla. Hermano querido, tenemos una cruz maravillosa que usar todos los días para que cuando se levanta la guerra, abracemos esa cruz de Jesucristo y digamos que con Él estamos muertos y que vivimos no ya yo, sino que vive Cristo en mí. Vamos a empezar a tener compañeros que se van a sentir muy bien a nuestro lado. No porque somos simpáticos, ni cancheros, ni vivos, ni astutos, ni pacientes, porque tenemos cualidades de mando, porque tomamos la cruz de Cristo. Dejémonos de eufemismos, hermanos. Tomamos la cruz de Cristo. Cada vez que se levanta en nuestro corazón la envidia, los celos, que en todo corazón se levanta, podamos abrazar esa cruz y vivir en libertad y bendecir a aquellos que se están formando con nosotros, para que no sean superhombres, para que sean hombres y mujeres que también tomarán la cruz de Cristo y caminarán en pos de Jesús
hasta el final, hasta que Él venga. Amén. Que Dios os bendiga.